Vale, creo que ahora ya sí se oye. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación del libro verde del Toro Bravo, promovido por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Un libro que para mí lo defino como una pequeña enciclopedia del Toro Bravo, ¿no? Obviamente, para aglutinar todos los saberes y toda la historia del Toro Bravo harían falta muchas librerías, muchas bibliotecas, ¿no? para aglutinar tantos tomos, pero bueno, en este libro pues, tenemos la representación de 20 ganaderos, ¿no? 20 ganaderos de todos los encastes, de varias generaciones, con la importancia, ¿no? que tiene representar y criar al Toro Bravo, con unas entrevistas que ha hecho Luis Miguel Parrado, uno de los mejores periodistas en cuanto al Toro Bravo se refiere. También tenemos el prólogo de Luis Planas, ministro de Agricultura y Ganadería. Por supuesto, la presentación de Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Una presentación donde resume, ¿no? los 120 años que se cumplen y por el motivo por el que se escribe el libro. También los 2 años, ¿no? que se ha estado elaborando este libro con mucho trabajo. Se ha recogido también el saber, las opiniones de representantes de la sociedad en torno al Toro Bravo, ¿no? Están, por ejemplo, el futbolista del Real Madrid, Nacho Fernández, que todos le conoceréis, Plácido Domingo, voces como Rubén Amón, y bueno, los que están aquí acompañándome hoy, que más tarde los presentaremos. Lo primero, dar la bienvenida a todas las autoridades, alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, muy buenas, representantes políticos, Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Te voy a ceder la palabra porque creo que tienes algo que contarnos, así que un fuerte aplauso para Antonio Bañuelos. Buenas tardes. Gracias por el fuerte aplauso, pero yo se lo daría a Diego Pérez, que para nosotros debuta y le hemos recuperado. Es una cantera, es la cantera nuestra que tenemos y es un excelente seguidor de la tauromaquia o del rock o del cine o de lo que escriba. Bienvenido, Diego. Gracias por tu intervención. Muchas gracias, señora alcaldesa, por acompañarnos. Doña Raquel Contreras, diputada de Cultura de la Diputación de Burgos. Y el resto de autoridades, pero son las 2 personas que nos han patrocinado esta semana de tauromaquia que la Real Unión ha encajado en Burgos. Las 2 porque la primera fue hace 2 días la presentación del Museo Urbano, la exposición de fotografías y con su literatura que está en el Paseo del Espolón, y si alguien que está aquí no ha acudido, le aconsejo que al salir de aquí se dé una vueltecita porque es una maravilla. Es una concentración de unas fotos que ya están contenidas en este libro. Y la Diputación Provincial, de forma muy generosa, ha sido, junto a entidades nacionales, protagonista y patrocinadora de este libro. Por eso estamos aquí y por eso la Diputación es la que nos ha traído aquí. Muchas gracias. ¿En qué se trata hacer este libro? Es un trabajo que se empezó hace 2 años, como bien ha dicho el moderador, y se trataba de acercar la necesidad que creíamos que había ya que hacer, de acercar la vida rural, la vida del campo, la vida de la crianza del Toro de Bravo a la urbana. Ya hace 6 años que la Unión de Criadores, junto a un excepcional equipo que tiene de trabajadores, y la Junta Directiva, llevamos trabajando en el campo, en el toro verde, lejos de las plazas de toros, lejos del mundo de los toreros. Enseñar qué es la importancia que tiene la vida del extensivo del Toro de Bravo en su aportación a la biosfera, al ecosistema, las formas de selección del ganado, cómo vive, cómo es su hábitat. Es raza de razas que mejor cuidada está, que mejor alimentación tiene en el mundo y que se crea un atleta después de 4 años compensando durante todos estos años sus necesidades de alimentación. Han intervenido personas relevantes que lo van a explicar, 3 de ellos nos acompañan hoy, de toda la geografía española, del mundo de las ganaderías, de las comunidades autónomas, de las
encastes y de las leyendas, porque ya hay ganaderías leyendas, y han aportado diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes experiencias en la transmisión, generación tras generación, de este noble oficio que es el criar un ganado bravo. También han participado personas de la importancia de Plácido Domingo en el libro, de Alfonso Usía, el doctor Cabrera, que todos conocéis de psiquiatría de televisión, Arzuaga, codirector de Atapuerca en Burgos, y Inés Domecq, del mundo de la moda, del mundo jurídico, nuestro paisano y querido magistrado don Pablo Llarena, don Luis Abril, paisano nuestro, Telefónica. O sea, hay una representación burgalesa importante. Y una vez que se estrenó este libro, se inauguró, se presentó por primera vez en los Reales Alcázares de Sevilla en un acto extraordinario, el siguiente paso era llevar la exposición a la explanada de las Ventas en pleno San Isidro, donde fue visitada por 100.000 personas. La idea es que circule por toda España y no podía ser otro sitio mejor para empezar con los dos a la vez que Burgos. Lo comprenderéis, ¿no? Fácilmente. Y hoy hemos hecho un elenco, pues, burgalés de los que han participado en el libro. En primer lugar, vamos a presentar a Lorena de la Fuente, doctora en veterinaria, miembro de la Real Academia de Castilla y León de Veterinaria, presidenta de Plaza de Toros, veterinaria. Yo creo que si sigo con el currículum se iba a hacer muy largo. Voy a pasar a Guillermo Balmori. De pequeño era vecino mío de Puerta. Yo hoy me quedo por las noches viendo 24 horas cuando sale a intervenir y a hacer su intervención sobre películas de cine negro, de cine antiguo, de cine moderno. Es el que más sabe de cine en España. Es editor y tiene numerosas publicaciones. Es un hombre que, para quien no le conozca, seguirle. Su padre, el juez Balmori, es una persona también instaurada en Burgos durante toda la vida. Y luego tenemos al tercero, que no es de Burgos, pero que podía serlo. Juan Ignacio Pérez Tabernero es conocido en la plaza. Y es un ganadero de cuarta generación, supongo, lleva 100 años de antigüedad su hierro, pero tiene una parte de Burgos que no la tenemos nadie de todos los que estamos aquí y que igual es más de Burgos que nosotros. Yo no sé si lo va a explicar él. Estamos al lado de la estatua del Cid. ¿Tienes algo que decir? Pues algo muy sencillo. Las manos del Cid son las de mi abuelo Antonio Pérez Tabernero. ¿Cómo os quedáis? Muy bien. Pues es que no quisiera hablar algo que se va a repetir continuamente, ¿no? Y bueno, pues sí que establecer que en el mundo del campo bravo hay algo que se ha crecido, que se ha reconocido a la mujer. La mujer en el campo rural fija la población. Gracias a la mujer existen las familias que viven en el campo bravo. No es como la agricultura, que puedes vivir en una ciudad, ir y venir. En el campo hay que vivirlo, hay que hacerlo. Son vasos de sangre en continua ebullición que crean peleas, que crean establecer los territorios, el macho alfa. Hay que seguir su alimentación diaria. Y esto lo fija la mujer. Y la mujer participa ya de forma activa en la ganadería del bravo. Yo tengo la experiencia, en mi caso particular, y es más, no sé cómo se ha podido criar ganado bravo hasta ahora sin las mujeres trabajando en el campo. Son muy eficientes. Pues 25.000 personas trabajan en el campo rural y 200.000 alrededor del campo del bravo, en camiones, en fabricantes de piensos, en transportistas de gasóleo, todo lo que supone, más lo que se aporta a las ciudades, cerca de 100 millones de euros, la Feria San Isidro, 70 millones de euros, Feria Abril de Sevilla, 6-7 millones, una feria de Plaza de Segunda como la de Burgos en una semana, aportación a la hostelería, a los servicios, al comercio, más los 125 millones de euros que el Toro de Lidia paga al Estado español a cambio de ser prohibidos por el Ministerio de Cultura de quien dependemos. Esas son las cuentas, esta es la presentación y ahora lo interesante nos lo van a aportar nuestros tres
personas que amablemente nos han acompañado y, como insisto, colaboradores del libro. Muchas gracias. Yo soy el toro, soy la verdad, la certeza de lo eterno. Yo soy el toro, el legado de pureza, la liturgia de lo salvaje. Hay en mi destino una paradoja. Al atacar me defiendo y al morir soy inmortal. Miradme, soy el toro. Mi divisa es la bravura, mi hierro la integridad. Torear es engañarme, pero sin mentirme. Yo soy el toro, un misterio que empuja la sangre de los siglos. En mí brama lo clásico, lo permanente, lo inmutable. Vengo del Uro de Altamira, del laberinto de Creta, de la herida de la vida, del esplendor y de la fiereza. Soy el toro de Barceló, de Camarón y de Albert Serra. Yo os di el natural de Manolete y el lance perfecto de Morante. Por mí sublimó Belmonte la media Verónica, rematada en la cadera como una danza turca. Yo soy el toro, soy el guardián de la dehesa, pero he nacido para el luto. Por mí doblan las campanas cada domingo a media tarde. Temedme, veneradme, yo soy el toro. Retumba en mis pezuñas el tam-tam de la bravura. He visto coronar con música mi suerte y he sentido un coro de aplausos correr por mi sangre en fuga. Yo soy el toro, el indomable. Del campo a la plaza, de la dehesa al ruedo, yo soy verdad. ...120 aniversario de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. 120 años de bravura. Guillermo, hay una alusión a Albert Serra ahí, ¿eh? Luego hablaremos de ello, si te parece. Muy bien. Teniendo un ganadero aquí, el libro ahora habla de toros, hay que hablar de toros. Bueno, si quieres... Quería preguntaros un poco a todos, lo primero, si recordáis el primer contacto que tuvisteis con el toro bravo. Bueno, yo no sé, yo nací en Salamanca, en un sanatorio que era el Sanatorio Marín. Esto lo sé porque me lo han contado, lógicamente. Yo sé que mi abuelo Antonio llevó un saquito de arena, lo puso debajo de mi cuna y, bueno, pues comentó, dice, yo quiero que vivas aquí, en Salamanca, que seas ganadero y que lleves un poco todo lo que es el campo. Luego me crié en estado semisalvaje hasta los 11 años en la finca de San Fernando, junto con mis hermanas, mis primos. Yo sé que éramos 17 niños y teníamos una profesora de estas multifunción que da geografía, da historia, da francés, da de todo. Ahí se fue mi primer contacto con el ganado bravo, porque nosotros, vamos, yo en mi caso y mi familia igual, no pisamos una ciudad hasta los 11 o 12 años, con lo cual yo sabía dónde estaban los nidos, sabía cómo había que cazar las perdices corriendo. Sí, eso luego me da una tranquilidad, o me ha dado una tranquilidad para mí que es inigualable. Uh-huh. El primer contacto, yo tengo por ahí fotos pues con 4 años toreando una becerra pequeña. Uh-huh. Y el contacto con el campo, como te digo, desde que nací. Lorena, ¿tú recuerdas ese primer contacto? Sí, porque yo soy de vocación tardía, aunque no lo parezca. Uh-huh. Acabé la carrera de veterinaria y cuando acabé la carrera empecé la tesis. Y en el departamento en el que empecé a hacer la tesis había un departamento de toro de Lidia, donde estaba Vicente Gaudioso, Marta Elena, que me imagino que algunos conoceréis. Yo estaba haciendo la tesis sobre otro tema, pero empecé a acompañarles y ahí empezó un poco mi contacto de verdad con el mundo del toro. Y hasta ahora, que no es poco. Y hasta ahora. ¿Guillermo? Pues yo lo recuerdo tendría yo 9 años, porque mi padre fue juez de Ayamonte, que teníamos una amiga común, ¿te acuerdas, Maricucci? Y su padre me llevó, era un señor de allí de Ayamonte, nos llevó a mi hermano y a mí a la plaza de toros de Ayamonte, que era una plaza pequeña, y ahí es donde vi por primera vez un toro bravo. Uh-huh. ¿Cómo recibisteis la llamada para participar en este libro verde? ¿Perdona? ¿Cómo recibisteis la llamada?
Bueno, pues oye, como dicen siempre por teléfono, me llamaron, me dijeron que sí, que si quería participar y lógicamente no lo puse en duda porque yo pertenezco, mi padre perteneció, mi abuelo perteneció a la Unión de Criadores de Toros de Lidia, a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, y por lo tanto yo tenía un peso que no podía decir que no, con lo cual lo hice desde luego encantado de hacerlo. Has entrado en el selecto club de los 20 ganaderos que estéis representados. Bueno, sí, somos 20 ganaderos, pero representamos a la totalidad de los ganaderos. Lógicamente no se puede hacer un libro con los 300 o no sé cuántos ganaderos somos ahora mismo, porque entonces haría falta un carretillo para llevar el libro. Una biblioteca entera. Pues casi, pero bueno, yo me siento un privilegiado por ser uno de los 20 elegidos. Lorena, ¿tú cómo lo recibiste? Pues a mí me coincidió el año pasado que entré en la Real Academia de Ciencias Veterinarias y mi discurso de entrada fue evidentemente sobre el toro de Lidia y muy enfocado además hacia el tema que estamos hablando, ¿no? La ecología, la biodiversidad, un poco la otra cara del toro verde, todo verde, que no se ve, que hay mucha gente que igual solo conoce el toro en la plaza. Y eso yo creo que unido a que también soy veterinaria de la Real Unión, pues quizá fue un poco el nexo. Guillermo, ¿qué pensaste? A mí me escribieron por email, me escribió Eva Peña. Muy amable. No fue por teléfono, ¿eh? A mí por email. Y me escribió Eva Peña, muy amable, con no recuerdo las palabras, pero la verdad es que me chocó por lo atenta y lo educada y lo bien que lo pedía y lo solicitaba y lo cariñosa que era. Y entonces, pues, me gustó. Luego, no lo relacioné en principio con mi amigo Antonio Bañuelos, pero luego, según fui leyendo, digo, sí, es Toño. Claro. Y entonces, pues, lo cogí todavía con más cariño. Y bueno, la verdad es que, claro, la parte mía, que es hablar del cine, lo decía, bueno, no sé hasta qué punto, claro, yo además soy experto en cine americano de Hollywood clásico y es verdad que ese cine, a mí siempre me ha interesado cómo ha reflejado el Hollywood clásico a España, que ha sido así llena de tópicos, a veces de incorrecciones, de cosas fantasiosas. Y sí, ese tema me interesaba, y como el toro entra dentro de ese paquete de esa España folclórica, como lo ha reflejado Hollywood, pues me interesó y por eso acepté el hacerlo. Está muy bien reflejado en la entrevista que se te hace en el libro y es muy interesante. Gracias. ¿Por qué la gente tiene que leer este libro? Yo creo que si tienen verdadera curiosidad por saber cómo es el toro en el campo y un poco todo lo que es la idiosincrasia del festejo taurino, no solamente del toro, sino todo lo que le rodea, yo creo que se lo debe leer. Es una opinión personal, pero además tengo que decir que es un libro muy ameno. O sea, que se lee, te pones, te sientas, no lo puedes tener en la mano porque pesa mucho, pero te pones en una mesita tranquilamente y te lo puedes leer de un tirón o de dos tirones. Y yo creo que es un libro pedagógico también. Y al ser pedagógico entiendo que es un libro pues fundamental para los aficionados e incluso ahora sobre todo que está yendo mucha gente joven a los toros, pues para los que se inician en el conocimiento de este espectáculo, pues entiendo que es algo fundamental. Yo, por ejemplo, estoy viendo que ahora cada vez hay más personas que quieren visitar las fincas, ver cómo se cría el toro bravo, ver el toro de cerca, bueno, ver un poco el día a día de lo que hacemos en el campo. Por lo tanto, si se leen el libro, pues ya llevan un poquito aprendido. Es cierto lo que dice Juan Ignacio, ¿no? Hay que hacer pedagogía más ahora con la gente joven, ¿no? Y este es un libro perfecto para ello. Sí, porque, hombre, yo discrepo en que se pueda leer de un tirón, ¿no? Si tienes insomnio, a lo mejor sí. La ventaja es que como va como por autores o fascículos cortitos, pues oye, puedes leer un autor y decir, me quedo aquí. En ese sentido nunca puedes cortar rápidamente. Para mí me parece fundamental por eso, porque ahora mismo que hay mucha gente joven, queremos educarles en todo lo que hay detrás, que no es solo un espectáculo taurino ni un tendido 7 gritando como locos. Hay mucha vida detrás, mucho campo, muchas familias, mucha cultura, mucha arquitectura. Hay un montón de... Bueno, yo creo que una finca ganadera de toro bravo es perfectamente distinguible, ¿no? en el campo, y es una construcción que si no hubiera toro de bravo tampoco existiría, ¿no? O sea que alrededor del bravo
hay muchísimo, lo que hemos hablado antes, ¿no? De transportistas, de veterinarios, de mayorales, de gente de campo, de cazadores también en las fincas. O sea, se mantienen muchas actividades alrededor de las ganaderías de Bravo que igual no se conocen y que sin pues toda esta cantidad de ganaderías tampoco podrían subsistir. Guillermo, a los no aficionados también les gustaría, ¿no? A los aficionados del libro. A los no aficionados a los también. no aficionados. Entiendo que sí. A mí yo como editor de libros, lo que me gusta, aparte del contenido, me gustaría también hacer referencia a lo que es la factura del libro, ¿no? Ese libro con tapadura, con unas caricaturas estupendas hechas, caricaturas, no, perdón, retratos hechos con muchísimo tino. Y luego, a mí curiosamente la parte que yo lo he ojeado y lo he leído, no entero, pero sí varios trozos en 3 ocasiones, una de ellas hace poco antes de venir aquí, y la parte que a mí curiosamente más me ha gustado es la de los ganaderos, porque es un mundo que yo desconozco totalmente, soy de los que lo desconoce, ¿no? Dices tú, ¿cómo llegar a la gente que lo desconoce? Y me ha gustado mucho cómo habla cada uno de su ganadería, cómo diferencia, es casi como cuidar, como estos que hacen concursos de flores o de rosas, que están buscando la rosa perfecta, ¿no? Pues esto es encontrar el animal perfecto, el toro perfecto, y toda esa especificación de cada uno que habla de cómo él, digamos, afronta la crianza diferentes unos de otros. Unos hacen referencia a los antepasados de ellos, otros hacen referencia precisamente a lo que innovan en esa crianza. A mí esa parte me ha gustado mucho, precisamente porque la desconocía y porque este libro sí que me ha acercado. O sea, soy de las personas a las que este libro ha servido para acercar sobre todo en lo que es esa crianza de los ganaderos. Yo creo que todos tenemos un poquito que aprender leyendo el libro, ¿no? Creo que por mucho que alguien crea que sabe mucho de toros, creo que va a encontrar ese dato, esa opinión, eso que le haga aportar más, ¿no? a sus conocimientos. Me va a quedar un poco con el ganadero, del 1 al 10. ¿Cómo de loco hay que estar para dedicarse a la ganadería del toro de Lidia? ¿Qué sería lo mejor para dedicarse a la ganadería? No, que cómo de loco hay que estar para dedicarse a la ganadería del toro bravo. La verdad es que si fuera alguien que empezara, le diría que no se dedicara. Sinceramente. Ahora mismo estamos viviendo una época pues de bonanza, porque la oferta y la demanda se ha desequilibrado un poco. Ahora hay menor oferta que la demanda. Pero eso yo entiendo que será algo pasajero, que ya los años venideros ya se irán acortando y será más o menos la oferta y la demanda igual. Pero tenemos un problema. El problema para mí, a día de hoy, el problema fundamental es la mano de obra. La ganadería de Lidia, la ganadería brava, no tiene nada que ver con el ganado de carne, los ganados limusinos, charolés y demás. La gente que trabaja en el campo, que en mi caso son bastantes personas que además viven en el campo, igual que vivo yo en la finca, son gente que yo diría que son pues obreros, es que no me equivoco, obreros especializados. Pues porque tienen que tener un conocimiento de equitación, un conocimiento y sobre todo afición, pero un conocimiento de todo. Yo hace poco, lo cuento como una pequeña anécdota, pues contraté a un colombiano, le pagué el billete, todos los contratos y demás. A mí por teléfono me había dicho que funcionaba muy bien, que tal, tuve buenas referencias. Llegó y entonces le dije, bueno, digo, ¿tú sabes montar a caballo? Sí. Bueno, preparamos un caballo de esos mansos, y ya cuando le vi llegar al caballo que se montaba por el lado contrario, dije, mal empezamos. Después le pregunté, oye, entiendo que no sabes montar a caballo. Pues la verdad es que no. Bueno, luego empezó pues allí a cuidar con los demás, a echarle de comer a los toros y demás, y yo veía que no funcionó. Ya le dije un día, pero vamos a ver, ¿cuál es tu profesión de verdad en Colombia? Dice, yo soy carnicero. Lo mismo es. Entonces, un día que hemos matado un toro a puerta cerrada allí en casa, pues la verdad es que lo diseccionó, pero de maravilla. Pero por lo demás, un desastre. Entonces, por ese motivo ahora, la mano de obra en el campo, que es imprescindible,
y yo creo que ya digo que es una mano de obra absolutamente cualificada, escasea bastante. La gente joven no quiere trabajar mucho, y eso que no se trabaja tan fácil y tan cómodo ahora como hace 40 años que yo recuerde. Ahora tienen sus horarios, tienen todo, coche de empresa, o sea, de todo. A pesar de eso, cuesta mucho encontrar gente que más o menos sepa funcionar. Ese es el principal problema desde mi punto de vista. Tú, si hubieses nacido en otra familia, si no hubieses nacido en una familia ganadera, ¿crees que habrías terminado siendo ganadero de lidia? Bueno, yo creo que sí. Primero, tuve la suerte de tener un padre que ha sido matador de toros en la época de Manolete. Le dio la alternativa a Manolete, Marcel Aranda. Yo tengo carteles en casa, pues carteles de Manolete, Pepe Luis Vázquez y mi padre. Entonces yo creo que ahí ya tenía que ser ganadero sí o sí. También es cierto que yo he estado, hasta que me he jubilado, he estado trabajando en la empresa privada, y cuando falleció mi padre en el año 93, pues compaginaba un poco la empresa privada con la ganadería. Por ese motivo yo le puse a la ganadería Montalvo en lugar de poner mi nombre, un poco también haciendo referencia a mi abuela, que era María Montalvo, que era la ganadería que le compró mi abuelo a mi abuela. Pero vamos, yo, naciendo en la familia que nací, tenía que ser ganadero a la fuerza. Lo cuentas eso en el artículo, en la entrevista que te hacen en el libro, y también cuentas una cosa que es muy curiosa, que es de dónde viene el hierro. El hierro, que son dos círculos concéntricos. Sí, el hierro, nosotros, mi padre, eso no lo llegué a conocer, puso el hierro de la casa Mercedes, que ahora lo tiene muy parecido un amigo nuestro, y la casa Mercedes, que era la Estrella y demás, y nos denunció. Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo que la verdad es que no nos costó mucho dinero, y cambiamos el hierro por los dos círculos. De estos 100 años de ganadería que lleva Montalvo, ¿no?, y de los 40 que lleva contigo al frente, ¿cuál dirías que ha sido el mayor éxito? Para mí, la mayor satisfacción es este año. Este año porque la ganadería de Montalvo cumple 100 años. Para mí ya es un éxito el haber podido continuar con la ganadería, que primero se anunció María Montalvo, después herederos de María Montalvo, luego Juan Mari Pérez Tabernero, y en su momento, en el año 84, pues mi padre decidió dejar la ganadería, no dejarla, digamos, testimonialmente, porque luego la llevaba él, a consecuencia de una denuncia de un senador que se llamaba Arévalo, y que, bueno, pues que junto con 2 o 3 periodistas nos denunciaron a 4 ganaderos, que era pues Álvaro Domecq, un Núñez, y no me acuerdo cómo se llama el otro, y nosotros. Nos costó un pleito gordísimo. La factura del abogado fue pues un par de corridas de toros que no lidiamos, porque tuvimos ahí que no nos dejaban lidiar. Nos dejaron lidiar una vez que se pasó la Feria de Zaragoza. Entonces, bueno, pues fue una época muy complicada, pero para mí la mayor satisfacción es este año, y sobre todo a mí la empresa me propuso lidiar en San Sebastián o Salamanca, y le dije que sin dudarlo Salamanca. Luego también voy a San Sebastián, pero para mí la mayor ilusión es lidiar este año en Salamanca. ¿Es tu plaza favorita? ¿Tu plaza favorita, podríamos decir? Bueno, las plazas favoritas son las que me compran los toros. Esas son las que más me gustan. Pero bueno, hay plazas en las cuales voy a gusto. Pero en Salamanca sí. ¿Cómo difícil es hacer un toro para que lo maten las figuras? Eso sí que ya es más complicado. Es más complicado porque las figuras tienen siempre sus caprichos, por decirlo de alguna forma. Yo te puedo contar la anécdota que, por ejemplo, Roca Rey ha toreado novilladas sin caballos, ha salido en hombros, y habrá toreado unas 5 o 6 corridas de toros, y ha salido en todas, ha salido en hombros. Aunque él aporte el 90%,
Yo creo que los toros míos o los de mi casa, porque nunca me gusta decir los míos, digo siempre los nuestros, pues habrán aportado un 10%. Y sin embargo, desde hace un tiempo, pues no los quieren ni ver. O sea, ¿qué hacer? Y bueno, por ejemplo, pues ha habido toreros como Paco Camino y demás, que lo que más les gustaba era Buen Día. Y sin embargo, ahora ya pues le ponen también algunas pegas, eso. Los toreros, y yo los entiendo, suelen ser bastante caprichosos con la elección de las ganaderías en su momento, porque sale una corrida mala de un hierro normal y ya te ponen la cruz. Sale una corrida mala de un hierro top, pues lo siguen matando. Y si le salen 3 malas, no pasa nada, lo siguen matando. Yo lo entiendo, lo comprendo y punto, y no pasa nada, es así. Hablas de que Roca, por ejemplo, podía hacer el 90% en tus corridas en casa. ¿Cómo difícil es encontrar un torero capaz de que te haga ver bien las vacas para seleccionarlas? Pues las vacas. Las vacas. Sí, las vacas es complicado porque hay toreros que te confunden. Porque son tan poderosos. Por ejemplo, uno que es muy amigo mío, que es el cuñado del Capea, Pereira. Miguel Ángel Pereira, con las vacas te equivoca. O sea, la que es regular te la hace buena y la buena te la hace superior. Entonces hay que estar muy atento para no equivocarte. También hay al revés, hay toreros que tientan muy bien y que puedes ver bien las vacas, y otros que tientan, no voy a decir que muy mal, pero que le tientan regular. Luego torean bien, pero es que en un tentadero hay que verlas, no pegarle 17 capotazos para poner al caballo, en fin, es más complicado, pero hay toreros con los que se ve muy bien y con otros pues regular. Apruebas una vaca y la juntas con un toro. De esa unión no siempre sale el mismo producto, ¿no? Porque la genética es caprichosa. No, es que si fuera así, yo por ejemplo he hecho varias pruebas de una vaca con el mismo semental, 4 partos, y sí es verdad que han tenido algún carácter, digamos, compartido, pero hay muchos caracteres que no los comparten. Y eso Lorena sabrá mucho más que yo de genética, pero mi genética es ahí al estilo me cago en 10. O sea que no es que haya estudiado genética, pero es un poco por intuición. ¿Por qué todos los toreros aspiran a tener una finca y a criar toro bravo? Bueno, ¿Qué tiene? ¿Es un veneno? ¿Qué tiene? No sé. La verdad que antiguamente yo recuerdo cuando vivíamos en San Fernando, los toreros a lo mejor pasaban allí un mes. Ahora no, ahora van, tientan y se van. Pero yo creo que todos tienen ganas de eso y de tener una ganadería. Yo siempre lo oí decir a un vaquero mío que dice, nunca toca la guitarra el que las hace. Y la verdad es que es cierto, que es que luego los toreros, ahí tienes al Juli, que tiene una ganadería fabulosa, hay un montón de Capea, un montón de toreros que tienen Talavante, que en Sevilla tuvo una novillada fenomenal y donde va triunfando. Pero de momento están tirando de un carro que no es el suyo. Es decir, han comprado vacas y sementales a ganaderías que estaban ya funcionando. Entonces, una vez que se acabe un poco todo eso, ahí ya donde viene la iniciativa personal de cada uno y donde tiene que ir imprimiendo lo que a él le gustaría. Y ahí es donde yo entiendo que hay muchos toreros que se pueden equivocar. ¿Con qué ganadería te gustaría a ti refrescar? ¿Con Victoriano del Río o con García Grande? Con García Grande, que es con el que he refrescado. Te voy a poner en una situación. ¿Y es una ganadería complicada? No, complicadísima. Te va a abrir un melón. ¿A favor o en contra del indulto? A favor o en contra del número. ¿Del indulto? No, yo a favor, siempre. A favor. Siempre. ¿A qué torero histórico resucitarías para que fuese a tentar a tu casa? Pues de los históricos que yo he conocido, por ejemplo, pues a Antonio Ordóñez y a Luis Miguel. ¿Y a un ganadero que resucitarías para que te diese un consejo? A mi abuelo y a mi padre. Créame un cartel perfecto para ti con los toros de Montalvo y dime 3 matadores o un mano a mano.
Pues yo, un mano a mano sería Ordóñez el Viti. ¿Y un torero con el que siempre te quieres acartelar? Bueno, con el que tengo simpatía, que me gusta que toree los toros de mi casa, pues la verdad que cualquiera. Mira, yo ahora miro, por ejemplo, en Cuenca tengo un cartel que me resulta de lo más atractivo, que es Marco Pérez, Fernando Adrián y este chico se llama Sergio Sánchez, ¿puede ser? Rodríguez. Ha toreado en Madrid, sí, que le pegó, lo cogió por el... ¿Ismael Martí? No. No, por el chaleco y lo llevó... ¿Víctor Hernández? Víctor Hernández. Víctor Hernández. Ese. Bueno, casi nada el cartelazo, ¿eh? Entonces, no, es un cartel que para el ganadero resulta de lo más atractivo, porque son toreros que salen ahí a por todas. Eso es un cartel que me gusta, por ejemplo. Y una última pregunta. ¿A qué ganadero o a qué personaje famoso le recomendarías tú este libro verde? Pues algún antitaurino. Por ejemplo. Pero es que de los antitaurinos, como hay que algunos que no saben ni leer, o sea que buena gana. Buena gana. Pues ahí queda eso. Lorena de la Fuente, ¿podríamos decir que una ganadería brava es tu paraíso? Pues hombre, yo siempre he dicho que si alguna vez me pierdo, que me encuentren en la dehesa entre Salamanca y Extremadura, seguro. Sí. ¿Cuál es la importancia, el impacto que tiene el toro bravo en el ecosistema, en la dehesa, en todo el entorno? Bueno, es una de las cosas que más se defiende en este libro, ¿no? La importancia del toro de lidia en la dehesa, en el mantenimiento de la dehesa. La dehesa es un paisaje cultural, es un paisaje que ha sido creado por el hombre para mantener el ganado. Desde los tiempos inmemoriales, estamos hablando de las dehesas de los trashumantes, de cuando iban allí, de las dehesas, que la palabra dehesa viene de defesa, de fesar, y eran como prados rodeados para que los caballos de guerra pararan ahí a descansar. Es un paisaje que ha sido creado por el hombre. Y si no hubiera ganadería extensiva y en concreto de bravo, que son los que mantienen sobre todo los cercados, y bueno, pues un poco la particularidad de cómo se define una finca, desde luego que no existiría la dehesa y quizás hubiera sido pues parasitada por cereal, cultivo, trigo, cebada, que no digo que esté mal, pero que desde luego el ecosistema que permite la dehesa en cuanto a biodiversidad, a especies, pues muchas en peligro de extinción, ¿no? El lince ibérico, el águila... Bueno, pues hay un montón de especies que si no tuvieran ese espacio, ese hábitat, pues no se podrían mantener más que quizás en reservas naturales, parques como muy... un poco de zoológico, ¿no? Exactamente, casi. Sí. Entonces yo creo que eso es una de las... Pues de lo que les tenemos que agradecer a los ganaderos de Lidia, ¿no? Que hayan mantenido hectáreas y hectáreas, no sé cuántas son ahora mismo, pero son millones de hectáreas, gracias a su afición y a su perseverancia, porque muchas veces, como dice Juan Ignacio, te dedicas a esto porque te ha tocado, pero quizás si tú eres economista, hay años que si haces números no salen y tú eres un ganadero de primera línea, con que imagínate todos los demás. Y bueno, pues yo creo que toda esa biodiversidad y todo eso que va asociado al toro de lidia, pues no existiría, no se podrían mantener fincas, pues eso, como hemos visto, ¿no? De encina, de roble, de alcornoque, ¿no? Un montón de especies que quizás no son tan rentables económicamente, pero que aquí conviven a la perfección. Tú que eres veterinario y conoces muchos animales, ¿hay algún otro herbívoro que se quede ante la pelea y no huya como el toro bravo? Es uno de los comportamientos típicos del toro de lidia, el comportamiento agonístico, que se llama así. Es el único herbívoro, porque el herbívoro es una presa, huye siempre de un depredador, ¿no? Y que un herbívoro se plante ante un depredador, como somos nosotros, pues es un comportamiento único. O sea, un corzo huye, un ciervo huye, o una oveja huye, pero un toro, una vaca, un ternerito recién nacido, un becerro con 2 días, se te viene a la pierna y te embiste. Es un comportamiento que se ha seleccionado, evidentemente, pero que parte de la raza, de la bravura y del tesoro genético que tenemos ahí. Mencionas también un poco la economía, todo el impacto económico que tiene el toro de lidia. ¿Crees que no lo sabemos aprovechar con todo el potencial que tiene? ¿O ya estamos siendo un poco conscientes de lo que es?
Hombre, yo creo que sí que lo aprovechamos, pero no lo sabemos vender. Los toros es el segundo espectáculo de masas en España después del fútbol, por encima del tenis, del baloncesto, del cine, con todo lo que... Perdóname, Guillermo. El año pasado yo creo que los datos, te hablo de memoria, pero yo creo que el cine español aportó 8 millones de euros a las arcas del Estado y los toros en entradas, en el IVA de las entradas, 40 millones. Y eso no lo sabemos vender. Parece que somos un espectáculo proscrito, que bueno, que no va nadie. Ahora ya parece que se empieza un poco a poner de moda, ¿no? Pero hasta hace 2 o 3 años, bueno, si es que a los toros, si eso es como una cosa ya como de modé, ¿no? Casposo, de gente mayor, que ya... Bueno, pues todo lo contrario, ¿no? No hay ningún espectáculo en Madrid, en San Isidro, 30 días de toros seguidos, 18.000 personas. Es lo que decimos, ni el tenis. El día que juega Rafa Nadal o Alcaraz, pues ese día sí que está lleno, pero el resto de días... Sí, 610.000, hablo de memoria, personas creo que han pasado por San Isidro este año. Son números incontestables. Y aparte del espectáculo taurino, que lo es de por sí un motor económico para cualquier ciudad, ¿no? Que le digan a la alcaldesa lo que una semana de toros genera en la ciudad, de hostelería, bueno, pues de todo, ¿no? De movimiento. Aparte de eso, lo que hablábamos del campo, ¿no? De la gente que vive en el campo, que se gana la vida allí. Y que si no existieran ganaderías, pues tampoco fijaría población. La España rural, que tanto decimos, ¿no? La España vaciada, al final, pues eso genera también economía. Salimos del campo, vamos a la plaza, porque tú haces labores de reconocimiento de toros, ¿no? Como veterinaria. ¿Qué es lo primero que te fijas en cuanto un toro baja del camión? Yo tengo que mirar los aplomos, bueno, pero... Una cosa que siempre miro es la mirada del toro. La expresión que tiene. Que no tiene nada que ver con el reconocimiento, porque luego hay que ver pues, si ves, si no ves, si cojeas, si no cojeas, bueno, las típicas cosas que siempre los veterinarios estamos ahí metiendo la puya. Pero me llama mucho la atención la expresión del toro, la cara del toro. Que siempre dices, ese toro parece que tiene cara de buena persona, ¿no? No de maldad, pero de noble. Y sí que, bueno, no sé si a veces aciertas o no, pero te da otra seguridad. ¿Hay alguna amenaza ahora mismo sanitaria para el toro bravo? Pues muchísimas. Llevamos 2 años pues terribles desde el punto de vista sanitario, ¿no? Lengua azul, dermatosis, la dermatosis nodular. Este año pues ya veremos a ver los festejos de Huesca con los obreros, de Francia. El tema sanitario es complejo en la ganadería en general y en Bravo mucho más, porque, por ejemplo, enfermedades de erradicación obligatoria, quiere decir que si sale un positivo se sacrifica toda la ganadería. Bueno, pues 100 vacas de leche, quiero decir, se pueden comprar al día siguiente, pero un encaste minoritario, ¿no? Una ganadería de años y años y años de selección no puede sacrificar, aunque sanitariamente tenga que ser así, ¿no? Pero es muy complicado para el campo bravo el tema sanitario, sí. Decías antes que fuiste tardía de vocación taurina. ¿Qué encontraste en los toros que no encontrabas en otras disciplinas? Pues yo creo que aquí cuando te pica el veneno ya no puedes parar y además es que va como a más, ¿no? Es verdad, empiezas a tener más contacto, más experiencias, más ámbitos, porque no solo como veterinaria, la verdad que tengo el privilegio de ver las dos caras, ¿no? No solo el espectáculo, sino el campo. Y bueno, pues cuanto más ves, pues más es un poco adictivo. Tú que has ejercido la política también, ¿a qué político te gustaría llevar a los toros? No tiene por qué ser... Artasun. Artasun. Por supuesto, claro. ¿Qué le dirías? Bueno, que admire el arte. El ser capaz de emocionarte con un lance, pues yo creo que está pues, a la altura de ver un Goya o de, yo qué sé, o de ver una obra de teatro fantástica que al final te toque un poco el corazón. Y ya no solo el momento, porque es una obra de arte efímera. Lo que pasa en ese momento de comunión de toro-torero no vuelve a pasar, ni con el mismo toro, con el mismo torero. La tarde, que llueva, que no llueva, que sea de un calor espantoso. O sea, es un momento único que es una obra de arte que jamás se puede volver a repetir. Y ya todo lo que acompaña, ¿no? Los trajes de los toreros en sí también son una obra de arte. O sea, que hay tanto alrededor que yo creo que si de verdad lo viera y alguien se lo explicara, cambiaría. Te voy a avasallar un poco. Dime una ganadería para formar tu propia ganadería.
Ganadería para mí. Sí. Pues yo creo que empezaría con algo de Torre Estrella, pero metiéndole un poquito de Núñez. Para lidiar en Madrid. En Madrid, Vitoriano del Río. Para correr el encierro de Pamplona. Pues yo no voy a correr porque soy muy cobarde. Pero reconozco que los más atractivos, de cara detrás de la barrera o detrás de la tele, que es donde mejor se ven, pues son Cebada-Gago, José Escolar, toros, bueno, que al final los mozos se los pasan y ves el peligro. Eso escogen. Para torear tú. Pues algo muy blandito, porque yo ya te digo que no, no de nada. ¿Con qué encaste lo harías? ¿Tu propia ganadería? Bueno, pues con lo que he dicho, yo creo Torre Estrella con Núñez, algo así. ¿Eres más de toros en la plaza o por la tele? Pues por la tele se ve muy bien, la verdad. Ahora, por ejemplo, que han retransmitido todo San Isidro en Telemadrid, en abierto, la comodidad de estar en casa, que te repiten las secuencias, que lo ves todo fenomenal, que puedes tener tu vinito al lado en el sofá y el asiento no tiene nada que ver, pues es muy cómodo. Pero reconozco que las emociones que se sienten en la plaza hay que vivirlas allí. Una tarde que tengas en el recuerdo. No es una tarde, es una mañana. Bueno, 2 mañanas, fíjate. La mañana de José Tomás en Nimes. Aquella mañana yo estaba sentada arriba en una piedra casi al final, porque no había entrado, así conseguí una de rebote. Arriba en el, bueno, no sé qué aforo tiene Nimes, pero... Y se oía el vuelo del capote. O sea, la sensación fue, y aparte de todo lo que ocurrió allí, ¿no? Yo cuando salí de allí dije, pues no voy a ir más a los toros, pero ya he visto todo lo que tenía que ver. Y otra mañana, el 12 de octubre, con Curro Vázquez, que además estuve con él la semana pasada, y se lo decía, digo, mira que vemos toreros con todo el mérito, porque cualquiera que se pone delante de un toro tiene mérito, pero que al final hay muchas faenas que son muy de escuela, ¿no? Un pase, otro pase, el de pecho, remate, y ya está. Y se lo decía, digo, con un solo muletazo, Curro, nos levantaste a todos del asiento, un muletazo. Y también fue por la mañana, o sea que, bueno, estoy abonada a las mañanas. Hay que hacer una aquí en Burgos por la mañana, a ver qué pasa. No sé. ¿Cuál es el hierro que más te gusta en cuanto a diseño? Bueno, me gustan los hierros que son reconocibles. O sea, Z Zalduendo, CS Concha y Sierra, AB Antonio Bañuelos. El de Montalvo también está muy bien, pero me parece más cómodo de cara al aficionado, ¿no? Porque al final, a ver, hay muchos hierros muy reconocibles, pero quizás sea más didáctico. ¿Eres más de Morante o de José Tomás? Me pones en un compromiso. He recorrido España detrás de José Tomás y de aquella Morante, bueno, como pegaba tantos petardos, me daba, digo, bueno, vamos a... Pero ahora Morante, desde luego, es uno de los mejores toreros de la historia. ¿Cuál es tu plaza favorita para ver toros y para presidir? Presidir en Burgos es complicado, porque, bueno, aunque estás arriba y parece que nadie te ve todo el mundo, que luego quizás no sepa que eres tú, aunque todo el mundo lo sabe, y las decisiones que tomas hay que tomarlas, a veces te equivocas, a veces no, pero la decisión la has tomado, y luego, claro, Burgos es Burgos, entonces la radio, el chascarrillo, no sé qué ha pasado, no ha pasado, Burgos es complicada para presidir. Y más fácil, pues cualquiera de los pueblos, Briviesca, Lerma, porque al final todo el mundo está a favor del espectáculo, todo el mundo quiere que salga bien, todo el mundo pide orejas, bueno, pues aquí no hay complicaciones ninguna. Ya para terminar, una finca que te encantaría visitar y que no has visitado. Pues mira, no he visitado Miura. Clariche. Sí, y sobre todo por lo que significa, ¿no? Y por la entrada tan majestuosa que yo creo que tener una foto ahí debe ser una de las cosas que cualquier aficionado tiene que tener. Pues voy con Guillermo Almori. ¿Has visto Tardes de Soledad? ¿Qué has visto? Tardes de Soledad. No. ¿No lo has visto? Yo de cine clásico, no de más. Pues tienes un deber ahí, ¿eh? ¿Juncal? ¿La serie de televisión? Sí. Tampoco. Tampoco. Pues me fastidia la primera pregunta, ¿eh? Yo soy cine clásico de Hollywood, sobre todo. ¿Cuál es la gran obra cinematográfica para ti taurina? De la historia, ahora ya sí, Bueno, histórica.
Es que, claro, yo diferenciaría mucho entre el cine español y el cine norteamericano. Claro, el cine español, partiendo de la base que, por ejemplo, el cine de Hollywood no dejaban ver cómo se mataba un toro, el código Hays lo prohibía, no se podía. De hecho, el código Hays prohibía que no se podía ver nada punzando, nada en cualquier cuerpo. Una inyección, por ejemplo, no se podían poner, ver cómo se vacunaba un niño, por ejemplo. Todo lo que fuese punzar, cualquier tipo de carne, humana o animal, estaba prohibido. Y claro, con lo cual limitaba mucho lo que era... De hecho, había estudios que hacían versiones dobles en Hollywood. Hacían la versión para el público normalmente sudamericano o mexicano, en el cual sí que se veía cómo se mataba el toro, y la versión para norteamericana, pues no se permitía esto. Claro, el cine español, pues están las películas de Ladislau Padja, se me ocurren Tarde de toros, Mi tío Jacinto, ¿no? Son películas que están hechas además en la época en la que el toreo estaba apoyadísimo, no como ahora, ¿no? A nivel institucional, y bueno, pues era una maravilla poder ver grandes directores, grandes estrellas, grandes actores hacerlo. El Cordobés hizo aquella película, no suya, sobre que no era biográfica, pero se llamaba El Cordobés en la película. El Niño de las monjas. Había muchas películas. En el caso de Hollywood, yo creo que a mí siempre me gustó mucho las 3 versiones que se han hecho de Sangre y Arena. La versión de Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez en Hollywood en los años 20 fue Dios, prácticamente. Todo lo que se adaptaba de él se cogía con muchísimo arraigo en la sociedad norteamericana, y se puso de moda todo lo que eran los Latin Lovers, que se llamaban, y el Latin Lover torero era el no va más, claro, porque era esa figura, digamos, representaba la bravura, a la parte yo creo que ellos traspasaban la visión del toro bravo al torero bravo, ¿no? Es decir, esa bravura que tiene el toro, ellos lo pasaban a un hombre pasional, un hombre guapo, atractivo, pagado de sí mismo, ¿no? Muchas veces en esas películas, y yo creo que esas 3 versiones que se hicieron, hubo muchas, ¿no? La de Rodolfo Valentino, de 1921, que claro, si lo ves desde un punto, me imagino que aquí expertos del terror dirán lo hace fatal, ¿no? Porque algunas veces sí que los doblaban a toreros de verdad, pero claro, era el Star System, la fábrica de estrellas, lo que se primaba era eso. La segunda versión de Rubén Mamoulian de 1941, con Rita Hayworth haciendo de Doña Sol, en el papel que le lanza a la fama a ella, que está espectacular, y además que tenía estos antecedentes españoles, y Tyrone Power haciendo, no le pega nada, ¿no? A Tyrone Power haciendo de torero. Hay una anécdota además muy graciosa de Tyrone Power en esa película, que es que para hacerle el traje de torero querían que fuese lo más fidedigna posible a lo que eran los toros de verdad, no querían que fuese la típica película folclórica de Hollywood. En esa película, por ejemplo, sí que se hicieron esas dobles versiones que te digo, que se ve matar al toro en algunas versiones y en otras no. Por desgracia, las que nos han llegado aquí a España no son las que se ven matar al toro, sino las que se llegaron a Estados Unidos. Bueno, pues sí que es verdad que Hollywood siempre bebía además mucho de los toros mexicanos, más que españoles. A veces confundía incluso el folclore mexicano con el español, hace una mezcla así extraña. Y para hacer los trajes de torero, los vestidos de torear, contrataron al mejor que lo hacía en México, al número 1, que hacía los trajes de torear, los de sastre, en Hollywood. Y entonces Tyrone Power, cuando le pusieron aquel traje, pues vio que marcaba mucho sus zonas genitales, y dijo: yo no puedo salir así en una película, esto es imposible, yo no puedo. Y entonces mandó a arreglar el traje porque estaba escandalizado. Y entonces el sastre le dijo: qué raro, porque normalmente me dicen al revés, que tengo que potenciar esa zona. Los toreros de verdad dicen esto, y esto es una anécdota que a mí siempre me chocó. Esa película, Sangre y Arena, del año 41, que además está dirigida por Rubén Mamoulian, haciendo muchos enfoques, muchos planos basados en los cuadros del Greco, que es una preciosidad, con un Technicolor del año 41, que es cuando empezaba el Technicolor, precioso, maravilloso, con una España totalmente idealizada, es decir, y muy pictórica, muy de ese Hollywood de la realidad mejorada, en la que todas las mujeres son más guapas, los hombres son más fuertes, los más guapos, en una España. Yo, por ejemplo, doy clases de cine y decoración y pongo como ejemplo esas casas de esa película, de cómo se idealizaban las fincas sevillanas, porque es espectacular, ¿no? No sé si serán reales, pero estaban magnificadas. Y bueno, esa versión del año 41 a mí me parece fascinante, no sé si a nivel taurino, probablemente no, porque claro, es que el taurino propiamente dicho, ese cine de Hollywood, yo creo que no hay ninguna película de Hollywood que digas, bueno, esto es refleja la tauromaquia de una manera
perfecta, ¿no? Luego está la versión de Sharon Stone, que se rodó aquí en España, que es una película mala directamente, pero que bueno, tenía la gracia de tener a Sharon Stone haciendo de Doña Sol cuando no era famosa, ¿no? No había hecho todavía Instinto Básico ninguna de estas películas. No sé, hay películas, por ejemplo, hay El Paseillo, que se llama con Ana Mariscal, la dirigió Ana Mariscal en los años 50, que al ser una mujer dirigiendo una película sobre toros se ha valorado bastante últimamente. En cine español hay bastantes más. En ese cine de Hollywood, por ejemplo, Fiesta, se me ocurre, basada en la novela de Hemingway, que daba la oportunidad de ver, por ejemplo, Los Tentaderos, cosa que no se veían mucho en el cine de Hollywood. Estaban allí Tyrone Power, Errol Flynn, Ava Gardner, que Ava Gardner hizo también mucho, ¿no? por todo ese mundo taurino detrás, como folclore, ¿no? Sí que es verdad que... Y esa película a mí siempre me chocó por eso. No se llegó a rodar, se rodaron los planos, digamos, generales sin las estrellas en Pamplona, pero el régimen de Franco no dejó rodar, no sé por qué circunstancias, no llegaría a un acuerdo para no dejar rodar a la 20th Century Fox, y se fueron a rodarla a México. Los planos son los que salen las estrellas. Sin embargo, los planos, digamos, de las plazas de toros, evidentemente, se rodaron allí, y es una maravilla poder verlo. Creo que es la que sigue con mayor, de las que puedes ver la fiesta, digamos, de una manera más amplia, y no solamente las plazas de toros. Luego siempre me choca también en el cine de Hollywood, como películas, por ejemplo, como Empezó con un beso, que se rodó en Madrid, vinieron a rodarlo a Glenn Ford y Debbie Reynolds. Hay un torero en la historia, y sin embargo no cogen a ningún torero español, traen a un torero uruguayo, creo que es. Es decir, y es verdad que pensándolo, se me ocurre que casi ningún torero de prestigio se quiso prestar a hacer esos papeles que a veces incluso se rodaban en España las películas. Pues no comulgaba mucho con eso. Me imagino que verían que era igual por esta razón que estoy diciendo, ¿no? Que las películas eran demasiado poco fieles o demasiado al espectáculo, probablemente dirigido a un público norteamericano que tampoco entendía mucho, ¿no? lo que se le ofrecía. Creo que las películas españolas iban dirigidas a un público que sí entendía, o al menos podía entender. Sin embargo, las películas americanas, aún hechas aquí en España, iban dirigidos a un público que lo que quería ver el colorido, los toreros guapos, valerosos, las mujeres que les tiraban así de hecho, hay una escena muy graciosa en esta película, Empezó con un beso, que le dedica el capote, se lo dedica a Debbie Reynolds, y ella no entiende, le tira un zapato, entendiendo que ella también le tiene que regalar algo. Todas estas bromitas y tal es lo que el público americano veía, pero bueno, yo creo... Bueno, hay una película muy interesante, fíjate, que es de Walt Disney, que se llama El toro Ferdinando, que me imagino que la conocerá mucha gente. Es de 1933, con un Technicolor fabuloso, y a la postre creo que es de las más bonitas, ¿no? que hizo Hollywood. Tiene Oscar al mejor cortometraje, además, en ese 1933, y es una película, es de los grandes tesoros de Disney, considerado por la propia casa Disney como una de las películas absolutamente emblemáticas, ¿no? Ese toro Ferdinando que huele a una flor, sale a la plaza, ¿no? Además, la plaza es curioso porque se supone que es las ventas, lo pone además, si tú ves el cortometraje, pone las ventas, están ahí todas las manolas entrando y demás, pero luego parece muy mexicano todo, ¿no? Es decir, han caracterizado al público como mexicano, el torero parece mexicano, y este toro que sí, que es muy manso, le van a torear, pero quiere oler las flores que le tiran, ¿no? Le tiran los ramos de flores, se pone a olerlos y no quiere hacer nada, quiere nada más oler esas flores. Bueno, pues ese toro Ferdinando creo que es una de las joyas, quizá igual a la postre, la mayor que ha hecho Hollywood en el sentido del... Luego están las barbaridades esta película de Tom Cruise, ¿no? Que metían las motos, no sé si es Misión Imposible, una de estas, en Sevilla. Que mezclaban la Semana Santa andaluza, era en Sevilla, y mezclaban la Semana Santa con las fallas, con los toros, con los Sanfermines, y había prácticamente el coche toreaba al toro, era una cosa como... Con esto quiero decir que, aunque parece que esto son cosas del pasado y que antes se hacía con, digamos, una cultura más única, ¿no? más globalizada, parece que esto no debiera ser así, cada vez hacen mayores barbaridades, no se conforman con hacer los tópicos que hoy a veces nos parecen incluso risibles. Cantinflas, por ejemplo, toreando en la Plaza de Toros de Barcelona en la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Que hacía casi de bombero torero allí, nos parecía ya risible un poco en aquella época, pero vamos casi a peor, ¿no? Que todavía hacen más barbaridades según se van haciendo las películas recientes. Se hacen barbaridades, pero yo no sé si no se hacen ahora porque no hay ningún especialista que se atreva a meterse en un toro, ¿no? Porque Tom Cruise le veo haciendo las escenas de riesgo, pero no le veo dejándose coger con una un moto, toro, ¿no? Va con una moto allí, se mete. Bueno, es que, claro, toreros está pensando... Montalvo precisamente se llamaba Mario Cabré,
cuando hace con Ava Gardner en Pandora y el Hondo Errante, que es la primera película que hace Ava Gardner en España. Conoce España y se enamora de España en Tosa de Mar. Y se llamaba Montalvo, el torero, que hace Mario Cabré. Y decías tú, bueno, pues es que sí que era torero. Mario Cabré era actor y también, no sé, aquí pueden juzgar ellos si era buen torero o no era buen torero, pero era torero. Y sí que es verdad que fue pues no, por Dios, que era torero. Y que hizo de torero en la película y se le podía ver toreando. Pero quitando ese caso, yo no tengo constancia de algún torero de verdad. Digo, ahí sí los hay sudamericanos en estas películas, pero español así, un torero de verdad, decías tú que se atreviese a poner sí que no tuviese que ser doblado. Quitando este Mario Cabré, que además tuvo ese romance con Ava Gardner, hizo que Frank Sinatra viniera aquí todo enfadado, ¿no? a España porque estaba casado con ella y montara la... sin embargo, fíjate, sí que hay mucha relación con los toreros de verdad con estas estrellas. Luis Miguel Dominguín con Ava Gardner o el Dietrich con Rita Hayworth, que también tuvo un romance ahí. ¿Crees que el toro ya está amortizado en el cine o crees que queda todavía mucho por explorar? Bueno, yo creo que no está amortizado, no, porque sigue significando lo que es, sigue definiendo a España. Todo el mundo, diría, es un concepto global, el toro y España, y los extranjeros que siguen viniendo aquí siguen queriendo el toro, siguen considerándolo como un emblema y como incluso estéticamente es que es tan bonito, ¿no? Pues que es una representación. Fíjate, estaba pensando yo, es que hay muy pocas, cuando tú representas en Hollywood o en el cine a un francés, a un italiano, no hay ningún, quitando quizá los canguros en Australia, no hay ningún tópico que esté representado en un país, que representa a un país con un animal, probablemente, y España sí lo tiene. Bueno, sí los hay, pero me refiero a nivel de Hollywood, a nivel de que se pueda explotar mucho. Y esta figura del toro a nivel, digamos, de tópico hollywoodiense, es que se sigue dando todavía, se sigue dando incluso en las series que vemos actualmente y en muchos aspectos. Se puede remozar, se puede actualizar, se puede ver desde otras aristas, pero yo incluso se sigue viendo casi como lo hemos visto de esa manera clásica, a veces risible desde nuestro punto de vista, pero siguen en ello, ¿no creas tú que han cambiado mucho? Si mañana te encargaste en un proyecto para ensalzar al toro bravo, ¿desde qué perspectiva lo harías, cinematográficamente hablando? ¿Un documental, una película, una serie? ¿O cómo lo enfocarías tú? Yo creo que haría un documental. Porque para explicar un poquito lo que han explicado mis compañeros aquí hoy, ¿no? Esa parte interesante, que yo creo que, porque esa parte folclórica que yo he explicado aquí, que está muy bien porque ha dado a conocer el toro durante décadas y se ha nutrido de todo el arte, todo esto se ha nutrido del arte de muchísimos siglos atrás, pero yo creo que para conocerlo de verdad, un documental, por ejemplo, del contenido de ese libro que se presenta aquí, pues sería una buena idea, ¿no? Creo que sería bonito hacerlo, evidentemente, porque además lo tienes hecho en el sentido de que es de una belleza inconmensurable, todo lo que es el toro, las ganaderías y todo lo que le rodea, las fincas, los trajes de torero, pero concentrándonos más en el toro que en el torero, porque sí que todo lo que he explicado yo se ha centrado más en el toro siempre que en el torero, perdón, en el torero que en el toro, centrándonos en el toro, yo creo que sería un documental hecho desde un aspecto incluso visto como algo de la naturaleza, un prodigio de la naturaleza, ¿no? Que es lo que he visto desde esa parte, digamos, bueno, como se llama el río verde, por así decirlo. Creo que sería interesante y se habrá hecho probablemente, que decir que no digo, se habrá hecho seguro, pero yo creo que es una manera de abordarlo un documental que tuviera gran difusión. No sé cómo se haría, que tuviera una gran publicidad, que no se quedase en un documental de la 2 después de comer, sino que pues, se pudiera estrenar de alguna manera, porque en este mundo todo es promoción, que se pudiera promoción, que tuviera un apoyo bueno, que la gente pudiera ir a verlo, quisiera ir a verlo y pudiera aprender lo que es el toro como animal y como emblema. Para ir terminando, si tú fueses el productor de ese documental, ¿a quién cogerías como director? Uy, no lo sé, ahí sí que me pillas. Tendría que ser alguien sensible con este... Bueno, te iba a decir que tendría que ser alguien sensible con este mundo, pero a veces la gente incluso que es contraria a él puede dar una visión no contraria, pero ser objetiva. Pues fíjate, yo cogería, si pudiera, a alguien que fuera contrario para convencerle durante el rodaje y que se propusiera sacar esa parte bella, contrario al toreo, me refiero, no al toro, y que tú le pondría ese reto, que cogiera la belleza, que pudiera desde su parte contraria, incluso respetando esa parte contraria, que no fuera un documental contrario, pero que procurase ensalzarlo, ¿no? Convencerle de que fuera neutro en ese sentido, de que no se dejara llevar por los prejuicios y fuera neutro. Una última, en una ganadería, ¿serías el ganadero,
el vaquero, el mayoral o el de las fotos? Me imagino que el de las fotos. Pero es que tampoco no conozco las otras profesiones. Igual si conociera, como he conocido hoy, un ganadero y me lo explicase, igual que querría ser el ganadero. Yo el de las fotos porque es la parte más cinematográfica, ¿no? Pero bueno, me parecen interesantes todas. Quiero decir que yo probablemente no lo aguantaría porque no he vivido eso y sería muy torpe, ¿no? Me imagino en las demás partes. En la de fotografía también sería torpe, por cierto. Pero bueno, me imagino que esa, aunque lo haría mal, ¿eh? Ganadero, tenemos un debe aquí para enseñarle el toro bravo, a Guillermo. Pues nada, para cerrar el acto quería invitar a... Un aplauso, por supuesto. Quería invitar a que subiese Raquel Contreras, perdóname, diputada provincial encargada del área de cultura, que quiere decir unas palabras ya para clausurar el acto. Bien, muy buenas noches, buenas tardes. Y la verdad es que es un placer estar aquí pues con todos vosotros. Y es un lujo haber tenido la oportunidad de escucharos cuando decía Lorena que en la plaza de Nines el silencio que se oía el capote, pues aquí también cuando hemos tenido la oportunidad de que se fueran los de la manifestación, con todo el respeto, pero ha habido un momento en el que también el silencio se notaba pues el interés que todos teníamos por aprender de esta sabiduría vuestra, que la verdad es que está representada aquí en tres personas, en tres visiones diferentes y que de verdad que es un placer. Gracias a Antonio Bañuelos por lo que te toca, por haber pues ser el presidente y el promotor en primera persona de este acto, de este encuentro, y nosotros como Diputación Provincial, como Administración, que hemos apostado por ayudar a este mundo del toro. Bueno, pues así se ha demostrado durante estos últimos meses, teniendo en cuenta este acto que hicimos en Roa, en la provincia, cuando se puso en valor los primeros premios de la tauromaquia. Todos nos acordaremos, tendremos ese día en nuestro recuerdo. También porque el homenaje que se le hizo a nuestro querido Quino, pero sobre todo pues porque bueno, pues hay algo que nos une, ¿no? Y son esos valores que cada vez que tenemos la oportunidad, y lo digo por mí, que me encanta escucharos, pues pongo más en valor pues todos esos valores que se pueden llevar también a cualquier lugar de la sociedad, esos valores que demuestra el mundo del toro y que están en todas las facetas de la vida y que sois unos profesionales, unos maestros. Os mando un saludo de nuestro presidente de Borja Suárez, que ha tenido que salir a un acto a la provincia. Él era el encargado de cerrar este acto. Bueno, pues él hubiera hecho un discurso fantástico, como ya tuvimos la oportunidad de verle el día de Roa, y además es que cada vez está más ilusionado y más comprometido, igual que estamos toda la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Burgos también, como así estamos siempre que se nos pide ayuda, y además es que lo sentimos, Cristina y tú y yo, que nos estamos bueno, pues apasionando ahora, porque como decía Cristina, ella entró aquí por su hija y yo pues la verdad es que cada vez que tengo la oportunidad me enamora más este mundo. Entonces, muchísimas gracias. Quiero terminar este acto invitando a que todos, y que se corra la voz, que pueden visitar este museo vivo que tenemos en el Espolón, que lo estuvimos el otro día viendo con las explicaciones maravillosas de Antonio Bañuelos. Y es un lujo tener esas fotografías recogidas de este magnífico libro en que la Diputación hemos tenido la oportunidad de colaborar. Tanto Antonio Bañuelos como yo queremos animaros a que paséis a ver esta exposición, que va a estar hasta las vísperas de fiestas. Y bueno, pues nada más. Muchas felicidades, muchísimas gracias, y
que nos sigáis enamorando, que sigamos enamorados todos del mundo del toro, por todo lo que repercute en la vida, en la sociedad y todo lo que tiene que venir, que es mucho. Muchísimas gracias a todos. No, no, no.